¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Espero que estén todos muy bien. Gracias por participar en este seminario. Gracias por la invitación a poder compartir un poquito un momento respecto a algo que es muy importante, que es cómo eh, mejorar nuestra gestión. La verdad que los cuadros de mando y los indicadores nos ayudan a poder ir dándole rumbo y cumplir una estrategia dentro de nuestro trabajo. Por lo tanto, es uno de los ámbitos que uno está muchas veces en el día a día y se tiene poco tiempo para sentarse a hacer análisis e indicadores y poder definir un plan de acción y con esto hacer la gestión. Por ahí siempre se ha dicho, lo que no se mide no se gestiona. Por lo tanto, el tener las mediciones, tener los indicadores que me van mostrando la evolución, eh, me va a permitir ir mejorando el registro. ¿Ok? Así que bueno, muchas gracias. Por favor, si van teniendo dudas, consultas, lo pueden ir haciendo ahí por los mensajes. Y Eliana, que nos está acompañando, ella me podrá ir transmitiendo para luego al final tratar de aclarar esa duda. ¿Ok? Vamos a partir. Correcto. Guille, disculpa. También para nuestros participantes, si desean, pueden hacer sus consultas en el área de preguntas o también pueden pedir un derecho de palabra levantando la mano y le abriremos el micrófono para que pueda interactuar contigo, Guillermo. Perfecto. Excelente. Buenísimo. Bueno, vamos a dar inicio. Quiero que toquemos estos puntos, ¿ya? En cómo con esta información vamos a dar el puntapié inicial en crear un panel de control, digamos, con todas las piezas y partes que ustedes van a poder incorporar. Vamos a hablar de lo que son los indicadores, cómo manejarlo, ver los principios básicos, como algunas sugerencias de indicadores que se pueden manejar. Obviamente esto depende mucho de cada una de las gestiones. Vamos a ver el tema de las tablas dinámicas, que es la fuente principal de cómo se arman los tableros, y vamos para luego entrar de lleno a lo que es el tablero. ¿Ya? Algunos temas muy básicos ustedes deben haber escuchado por ahí, que se habla de KPIs, ¿ya? Los KPIs respecto de la gestión. Los KPIs son indicadores claves de desempeño. En inglés, Key Performance Indicator, ¿ok? Son todas las variables y factores, unidades de medida que que me generan de la operación del condominio para poder saber cómo está este condominio. O sea, para que yo utilizo los desempeños, es para saber cómo estamos funcionando, ¿ya? O sea, es utilizar, por ejemplo, indicadores de desempeño financiero, de desempeño operacional, de desempeño en comunicaciones, de desempeño de personal, los distintos ámbitos de operación, cosa que me permitan, de forma sencilla, poder mostrar la situación en particular de cómo estamos funcionando, ¿ya? Eh, Como les decía, habitualmente esto se maneja o se agrupan por áreas. O sea, vamos a ver, el área financiera, por supuesto, esto nace, digamos, de hace mucho tiempo atrás, digamos, de los indicadores financieros. La gente de contabilidad siempre generaba ciertos rates financieros. Eh, y luego esto se va hacia las áreas de más de marketing, donde empiezan a definir otros indicadores, y ahora ya después es súper transversal. Y cuando uno habla de un panel de control, el panel de control lo que es mostrar de cierta forma, en una forma integrada, las distintas visiones, o sea, las distintas visiones que son las de mi interés. ¿Ok? Entonces, los indicadores, y aquí un tema muy importante, son indicadores de gestión, no son transaccionales. Ahí muchas veces se confunde en en separar la gestión con la operación, ¿ya? Cuando uno habla de gestión, está hablando de poder analizar, visualizar, monitorear, ver periodos de tiempo en qué está sucediendo con algo y no lo que está pasando en el día a día, ¿ya? Y esto es bien importante porque cuando uno arma un dashboard de gestión, y lo vamos a ver con los datos, uno tiene que preparar los datos, y estos datos me van sirviendo en el tiempo. No es un reporte que yo lo saco así en línea, sale inmediatamente, sino que es parte del trabajo que uno tiene que ir haciendo para poder definir. Entonces, lo primero es tener súper claro que son indicadores que no se miran todos los días, ¿ya? Porque no varían todos los días, sino que nos ayudan a ver una estrategia y tomar decisiones para los periodos siguientes, ¿no? Habitualmente se obtienen generalmente una vez por periodo, y hay uno lo que tiene que definir el periodo, si lo voy a manejar mensual, semestral, trimestral,
bisemanal, bimensual, depende de la gestión que uno quiera hacer o depende de lo que uno quiera hacer. La sugerencia es que a lo menos una vez al mes se obtenga los indicadores de gestión y se arme el dashboard y ese, por ejemplo, sirva para la reunión que tiene el administrador con el comité de administración para mostrar cómo se está operando y esto, por ejemplo, se genera el gasto común, ese es un hito de cierre. Luego de eso se puede hacer el análisis de la morosidad, del estado financiero, cómo resultó, y con eso yo me puedo juntar y mostrar este dashboard o dejárselo disponible a través de las distintas herramientas que tengo. ¿Ya? Tal como lo conversamos en los otros seminarios, esto voy a hablar cosas genéricas, lo vamos a hacer en Excel, pero hoy día las otras herramientas que son de planillas electrónicas también permiten estas implementaciones, ¿ya? O sea, lo que vimos respecto de eh, LibreOffice o lo que vimos, lo que se puede hacer con las aplicaciones de Google, también permite hacer dashboard. Inclusive Google hoy día tiene en línea otras herramientas adicionales que sobre eso pueden leer distintas fuentes y poder armar otro tipo de dashboard un poquito más dinámico. Vamos a partir con lo que es Excel y de ahí esto es el puntapié inicial para que ustedes puedan continuar hacia adelante. ¿Ok? Entonces, entendiendo que son indicadores de gestión, que son indicadores que me van a permitir visualizar cómo me estoy comportando, vamos a ver algunas sugerencias de indicadores respecto a las áreas principales que nosotros visualizamos en un condominio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un edificio el ámbito financiero, por supuesto que es clave. O sea, lo primero se basa con un buen funcionamiento financiero, financiero administrativo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, algunos ámbitos de indicadores que yo puedo manejar respecto del mundo financiero estaría, por ejemplo, el total de ingresos, total de el presupuesto de ingresos, cómo está funcionando, el presupuesto de egresos, total de el porcentaje de gastos sobre ingresos, con eso yo puedo darme alguna luz respecto a cuánto estoy recaudando y gastando, y si es que estoy gastando varios periodos, estoy muy en el límite, me tengo que preocupar porque no me va a dar el flujo de caja, eh, cómo va la ejecución del presupuesto, cómo va la ejecución de los gastos, de los gatos, dice ahí, perdón, el tema cómo va la ejecución de los gastos, el cumplimiento presupuestario, cómo tengo mis fondos de caja, si tengo mis recursos disponibles para el pago de las cuentas, cuáles son las deudas por pagar, digamos, ahí cuánto tengo respecto a los fondos de reserva, si tengo inversiones, tengo ahorros, cuál es mi tasa de ahorro respecto, por ejemplo, del gasto común, cuántas veces mi gasto común lo tengo en ahorros, que eso es súper importante porque eso ante una emergencia me va a permitir cubrir mi operación basado en este indicador. O sea, si yo, por ejemplo, este indicador está en 3,5, significa que yo puedo operar 3,5 meses eh, sin recibir ni un peso, por ejemplo. Y eso te da una cierta tranquilidad desde el punto de vista operacional. Bueno, el tema de la morosidad es un gran tema también. Siempre estar consciente cuánto es el número de morosos, cuál es la tasa de morosos. Y aquí va a depender, hay ciertos indicadores, cuánto es el monto en mora respecto, por ejemplo, el porcentaje de mora respecto al último gasto común. ¿Ya? Acordémonos que siempre, aquí hay un dato que tiene que ser importante, que, por ejemplo, la cantidad de morosos. ¿Cuáles son los morosos? Los que no pagan cero dentro del mes o los que, por ejemplo, van haciendo abonos, pasan o no dejan de ser morosos. Es parte de las decisiones que ustedes tienen que ver y cómo definen los indicadores. Y respecto a esa definición de indicador, es como ustedes arman el indicador y están mostrando los números. ¿Ya? Entonces, estos indicadores son propios de cada uno de los edificios. No necesariamente son generales. Obviamente hay algunos que son, no sé, ingresos, egresos, que son los más tradicionales, que quizás vamos a ver algunos acá de cómo se implementan. Eh, pero en general va a depender de las características propias de cada uno de los edificios o de una administración general, cuáles son los indicadores que son relevantes manejar. Por ejemplo, en un edificio que tenga una tasa de morosidad muy baja, claro, es interesante manejar ese indicador para que no se nos dispare, pero quizás es más relevante tener un cuadrito más grande, por ejemplo, mi tasa de ahorro o mi tasa de ahorro para proyectos que son los que se están ejecutando. ¿Okay? Eso en el ámbito financiero. Y acá se les pueden ocurrir a ustedes muchísimos más. ¿Ya? Estos son algunos. Nosotros, de los otros ámbitos que creemos muy relevantes en la operación de un edificio y un condominio, tiene que ver con
por un lado ya vimos el tema financiero, que es clave, y nuestra plataforma en Edifito cuentan con todas las herramientas para poder fácilmente trabajar eso. Pero no es lo único. ¿Ah? Creemos que los ámbitos como la gestión de personas y la gestión operacional también son muy relevantes para una adecuada vida en el condominio. ¿Ya? O sea, el personal que trabaja es clave en el edificio para que el edificio funcione adecuadamente, porque está la seguridad, está la limpieza, está el mantenimiento, está eh, todo lo que yo pueda hacer dentro del edificio está basado en que las personas lo pueden ejecutar. Por lo tanto, que la gestión de personas dentro del edificio es muy relevante y ahí sí es bien importante saber, por ejemplo, súper claro cuánto es el personal de planta, cuántas personas se están reemplazando, cuál es mi tasa de licencia, cuántos despidos o cuál es mi tasa de renovación de trabajadores, cuánto estoy pagando en sueldos, cuánto si estoy pagando o no estoy pagando los pagos previsionales. Entonces, todo ese tipo de indicadores y esos porcentajes son bien relevantes. Por otro lado, la gestión operacional, que tiene que ver es cómo opera el edificio respecto a las mantenciones, respecto a los costos que tengo de mantenimiento, respecto a los costos de seguro, respecto a cuánto me está costando cada incidente. Si efectivamente tengo un alto costo en incidentes, que significa que las mantenciones no las estoy haciendo bien. Entonces, ir manejando esos indicadores. Por ejemplo, la gestión de visitas, la gestión de la paquetería, la gestión de uso de instalaciones, se está usando, no se está usando, se está usando mucho, cuánto estoy recaudando por el uso de instalaciones. Entonces eso también depende, obviamente, de cada uno de los edificios que tienen que ir acomodando a sus indicadores dependiendo de la cantidad de edificios. ¿Ya? Y un último aspecto respecto de los indicadores que creo que son súper relevantes que ustedes los manejen, tiene que ver con la comunicación. Ya en el ámbito comunicacional es clave poder mantener informado al condominio de ida y vuelta. ¿Ah? La comunicación de estar constantemente enviando las cartas a la comunidad de qué está sucediendo, de las mantenciones que se están realizando, del estatus operacional, del estatus financiero del condominio, da mucha tranquilidad a las personas de que se está haciendo el trabajo. Porque muchas veces el trabajo de un administrador o un comité es más bien silencioso, no se ve. ¿Ah? Esto es como la energía eléctrica. Uno sabe que uno se enchufa y funciona, pero todo lo que hay de hacia atrás muchas veces uno no lo conoce. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando falla. Cuando no tengo energía, oh, no hay luz y ahí recién uno se empieza a cuestionar un poquito. Bueno, la administración de condominio es algo parecido, y el comité también. Cuando hay errores, habitualmente es cuando más se saca a la luz las dificultades. Por lo tanto, mantener comunicado al edificio de todas las gestiones es súper importante y también creemos que se pueden manejar indicadores respecto al manejo comunicacional que se tiene. ¿Ya? Y ahí cuentan en la herramienta con varios indicadores, varias herramientas para poder materializarlo, pero además de eso, bajar los indicadores también es muy importante. ¿Ok? Esos son los ámbitos que a nuestro juicio son interesantes ir incorporando en un dashboard de indicadores. ¿Ya? Esto es una sugerencia, ustedes ahí pueden seguir avanzando, por supuesto, respecto a los que son propios de cada uno, los que son obviamente más contingentes y se van incrementando en forma gradual. Tampoco es bueno tener todos los indicadores de una porque también marean, sino que hay que ir agregándolos de a poco en la medida de que son más relevantes o menos relevantes. En la medida que yo ya tengo controlada, o sea, el tema financiero está funcionando bien, por supuesto que es el primero, digamos, ¿ya? Mantener la casa ordenada, operacional, el tema de comunicación, el tema de las personas, es clave mantener todo eso operacional. ¿Ok? Entonces, dicho esto y entendiendo que los indicadores son visualización de la información, lo que nosotros habitualmente tenemos en Excel es mucha data. Lo que tenemos son datos que están ahí disponibles, pero estos datos tenemos que convertirlos en información. ¿Ya? Y los indicadores un poco hacen eso. Nos ayudan a transformar la data en convertirlo en información útil que me va a permitir la toma de decisiones y la gestión adecuada del control. ¿Okay? Disculpa. Ya. Vamos ahora a pasar a la segunda fase, que tiene que ver con los datos. ¿Ok? Acá les voy a mencionar dos temas. Cuando uno habla de datos, y por ejemplo, si uno descarga
Yo entiendo que acá tenemos varios participantes que trabajan con Edifito, otros trabajan solo con Excel o también con otras herramientas, pero en general uno lo que va a encontrar es que se va a encontrar con data de esta índole, ¿ya? Que son reportes, informes que a la luz me entregan mucha información, ¿ok? Pero estos datos son tablas que son consideradas como tablas generales. En Edifito vamos a encontrar mucha de esta información, ¿ok? Y que me va a permitir aplicar filtros, revisar la información, ver la secuencia y tiene la información preprocesada prácticamente lista de esta forma. Para los indicadores, esta forma de presentar la información no sirve, desgraciadamente. Hay que hacer un trabajo ahí intermedio, ¿ya? Las tablas generales son para poder ver la información en forma general, tal como lo estamos presentando de esta forma. Y lo más probable es que ustedes también cuando generan los gastos comunes lo están generando de esta forma, que es como cuando en mi condominio usábamos Excel, también nos llega más o menos muy similar, digamos, a los tipos de reportes que uno está acostumbrado, que son del tipo tablas generales. Para poder usar tablas y llevarlos a un panel de control, necesitamos cambiar el modelo y usar tablas que les llamamos normalizadas. ¿Qué significa eso? Que la información está en una tabla hacia abajo y no hacia el lado. Ya, por ejemplo, lo que es periodos lo vamos a encontrar en muchas filas hacia abajo y no, como lo estábamos viendo acá, un reporte Excel. No. Vamos a ir al Excel. Ya tengo un Excel preparado en el cual ya he trabajado la información y vamos a ir revisando. Entonces, yo parto con esta tabla, que es la misma que estaba mostrándole. Entonces, aquí yo tengo toda mi información. Entonces, me va a permitir hacer análisis, me va a permitir ver los datos particulares. Ya tengo toda la información a una vista. Pero esta es una tabla general, que tengo todos los datos hacia el lado de los meses. De esta tabla, tengo que pasar a una tabla de datos de este estilo, normalizados, que significa que están todos hacia abajo. Si ustedes se fijan acá, yo convertí esta tabla donde tengo los indicadores principales, que son toda la información que está acá, pero toda esta que se repite y todos estos números los convertí y los normalicé de esta forma. Entonces yo separé el tipo, el ámbito, que era esto, el ámbito que estaba proveedores, porque este es un subtotal de esta información. A mí lo que me interesa es esta información en realidad, pero me interesa saber que esta información pertenece a proveedores y que proveedores pertenece a egresos. Entonces, esa información es súper relevante y ahí al normalizar la data lo pongo de esta forma. Entonces yo digo que esta información, que era estos 300.000 pesos que están acá, por ejemplo, si vamos a los datos, son estos que están acá, son del mes de abril, del concepto mantenciones, del ámbito de proveedores en el tipo de egreso. Entonces, yo lo que hago es normalizar la información. Esto no es muy complejo en el sentido de que finalmente es armar esto. Yo tomé estos datos acá, los puse hacia abajo y después fui copiando todos estos datos hasta llegar acá y aquí, si se fijan, le iba poniendo el mes. Entonces está mayo, abril y cada uno de los conceptos los copié y los armé hacia abajo. ¿Ya? Y así logramos una tabla normalizada, que es muy importante para poder utilizar las tablas dinámicas, ¿ya? Yo no, de esta tabla general, no puedo hacer una tabla de gestión, no puedo hacer una tabla dinámica porque no los va a tomar, no me va a permitir hacer análisis mensual, no me va a permitir hacer ese tipo de información, que sí al tener una tabla dinámica lo voy a poder realizar, ¿ok? Entonces, el primer paso que siempre que tengo que hacer para hacer los análisis de gestión es llevar mi información de una tabla general a una tabla normalizada, que son tablas de este estilo donde tengo toda la información disponible en forma secuencial por meses, por los periodos que queramos hacer gestión, pero hacia abajo, no en yo aquí ya simplifiqué, por ejemplo, los egresos, los puse todos los egresos totales por mes y aquí están todos los meses y ahí tengo el manejo de los egresos. ¿Ya? Eh, entonces, yo ya con esta tabla normalizada puedo crear una tabla dinámica. Entonces vamos a ver rápidamente qué es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es un elemento que vamos a crearla directamente. Yo selecciono todos mis datos normalizados, ¿ya? Y vamos acá a insertar
tabla dinámica. Yo ya a esta tabla le puse un nombre, ¿ya? Que se llama consolidado. Bueno, déjenme mostrar, no sé si de los que participaron en la reunión anterior, en el diseño de las tablas, yo podía nombrar una tabla, ¿ok? Nombrar una tabla con un nombre. En este caso, yo a esta tabla le puse consolidado, ¿ok? Por lo tanto, después cuando hago referencia a crear tablas dinámicas, hago referencia al nombre de mi tabla consolidado. Entonces, en esta tabla todo esto que está aquí marcado está almacenado en una tabla que se llama consolidado. Entonces, vamos a insertar una nueva tabla dinámica. Me está tomando el rango del consolidado, o yo podría directamente acá marcar el rango completo de la tabla y le doy a una hoja nueva a aceptar. Entonces, ¿qué me permite? ¿Qué me permite ahora la tabla? Primero yo podría, por ejemplo, decir, a ver, vamos a poner el monto en el centro y quiero sumar el monto total. Y yo sé ahora que la suma total de mis ingresos y egresos es esa cantidad de millones. Vamos a poner en un formato para poder verlo, son 97 millones de pesos. ¿Ok? Pero en realidad eso es mentiroso porque yo tengo un tipo, que tengo ingresos y egresos, yo lo quiero saber en forma separada, entonces me va a permitir mostrarlo de esa forma. Pero también lo quiero ver en forma mensual. Pero quiero parecido a como lo teníamos en la otra tabla y la puedo ir modificando de esta forma. Entonces, yo por ejemplo acá, si partimos de la tabla de datos original, que tenía todos mis datos acá y mis conceptos acá, los tengo también en mi nueva tabla que estoy creando. ¿Ya? Y aquí tengo mis ingresos y egresos. Pero además yo quiero crear el concepto, mostrarlo acá abajo y el ámbito lo vamos a poner aquí entre medio. Y ahora, si se dan cuenta, esta tabla es muy parecida a mi tabla de datos y la conformé muy fácil basado en mis datos normalizados. ¿Ya? Esa es la gracia de las tablas dinámicas que me permiten manejar la información y adecuarla de la forma que yo necesito respecto de las distintas formas que lo quiero mencionar. Entonces, yo, por ejemplo, acá lo voy a separar, los puedo ir agrupando y poder ir ya haciendo análisis de gestión a nivel de mi tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es que conozcan, ya vimos la vez anterior un poquito de tabla dinámica, es cómo yo puedo administrarla y crearla. Es muy sencillo, la verdad, cómo yo voy formulando estas tablas y cómo las voy agrupando. Yo ahora, si quiero, por ejemplo, puedo mover el tipo, lo vamos a poner acá. Entonces, solo quiero analizar los egresos. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar solo disponible los egresos. En realidad, el concepto no me, no me interesa el concepto acá por el minuto, sino que los ámbitos de gasto solamente. Entonces ahí ya voy teniendo mis análisis y puedo ir determinando cómo va. ¿Ya? Entonces, esto es la primera fase respecto de pasar de mis datos iniciales, mis datos generales, a tener datos normalizados y aquí a ya tener una tabla dinámica con estos datos. Esta tabla dinámica me va a permitir tener mucha información. ¿Ya? Y de aquí vamos a ir sacando los primeros indicadores. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Cuál es el proceso cuando yo armo un dashboard? Cuando armo un dashboard, lo primero es definir los indicadores, que ya dijimos. Yo acá, de la presentación que estábamos viendo, tomé total ingresos reales, total egresos, porcentaje de gastos y egresos como principales indicadores que voy a implementar ahora. ¿Ok? Entonces, yo defino cuáles son mis ingresos. Entonces, tengo por un lado mi tabla, mis datos normalizados, ya tengo mi tabla dinámica y basado en esa tabla dinámica me voy a crear una página de análisis. ¿Ya? Vamos a ir creándolo en esta misma que yo creé que acá. Los primeros indicadores dijimos es ingresos y egresos. Perfecto. Entonces, vamos a tratar de llegar, les voy a mostrar acá, en la presentación, perdón, acá, ya
cómo vamos a ir partiendo de la tabla general, los datos normalizados, tabla dinámica, y ahora vamos a ir a implementar un dashboard parecido a este. ¿Ok? Vamos a ir implementándolo desde cero. Lo vamos a ver acá. Este dashboard es el que yo tengo aquí, que lo copié acá, pero lo vamos a ir haciendo desde acá. ¿Ok? Entonces vamos a tener esta tabla que le vamos a llamar análisis KPIs. ¿Ok? Y aquí vamos a empezar a hacer nuestros primeros análisis para poder armar nuestro dashboard. Voy a moverla para acá para que ustedes vean. No voy a usar las otras, sino que lo vamos a ir haciendo desde cero, y aquí vamos a hacer otra donde vamos a hacer nuestro panel de control. ¿Ok? Entonces aquí vamos a usar estas dos. Lo primero que dijimos que queríamos hacer era tener, no el ámbito, sino que me interesa tener la suma, no, los meses no, yo quiero el tipo, perdón, lo tengo acá, el tipo y la suma de los montos. Ok, y pongámoslo al lado. Entonces, yo acá tengo un indicador de mi total de egresos, que son 48 millones en todo el periodo. Lo voy a dejar así porque lo quiero poner en grande. Y mi total de ingresos son 49 millones. ¿Ya? Aquí, para poder pasar la información, si yo voy directamente a este campo, Excel no permite hacer referencia hacia a otros lugares. Por lo tanto, aquí yo voy a poner un campito, una pequeña trampa, digamos, pongo un campito donde voy a hacer referencia a ese valor. Entonces aquí se va a llamar total gastos, y voy a hacer una referencia igual a ese valor. ¿Ok? Entonces acá lo que tengo es el mismo valor, pero ya en una celda normal. Ahora voy a hacer acá en total ingresos, y la misma técnica voy a hacer acá. Perfecto. Formateamos y lo dejamos más bonito. Y ya tengo mis dos primeros indicadores definidos, ¿ya? Que es el total ingresos total ingresos, vamos a marcar negrito, y el total egresos. Perfecto. Y también dijimos que queríamos la tasa de ingresos sobre egresos. Entonces vamos a poner tasa gastos sobre ingresos. Y dijimos va a ser esto, aquí, igual egresos sobre ingresos. Y estamos hablando de un porcentaje que es del 97%. Entonces, en esta comunidad, yo lo que tengo es que me gasto un 97% del dinero que yo recaudo. Y eso es importante. Es un indicador que me dice, ups, no tengo mucha holgura. Estoy más o menos cercano a que gasto casi el 100%. ¿Ya? Aquí se hicieron cuenta, hice un cálculo, y esto es bien importante porque cuando queremos hacer cálculos para poner en el dashboard, tenemos que hacerlo en celdas que estén prearmadas, listas para poder hacerlo. Si yo hago cambios acá, por ejemplo, ya yo podría, por ejemplo, incluir el mes acá. ¿Ok? Entonces yo digo, a ver, ¿cómo se me movería esto si solo quiero ver el mes de abril? Veamos el mes de abril. Se fijan, me mueve mis indicadores directamente. Entonces, esto también lo quiero ver reflejado en mi dashboard, que también poder hacer estos análisis, a ver en el mes de mayo cómo anduvo. Ups, en el mes de mayo gasté mucho, gasté más de lo que estaba haciendo. ¿Cómo anda los otros meses? A ver, en agosto, ahí anduvo un poco mejor. ¿Ok? Entonces, yo puedo también tener estos filtros y incorporándolos en mi análisis. Ya, también los vamos a Guillermo, incorporar. disculpa. Nos consultan cómo puede hacer para seleccionar varios meses en el filtro, por ejemplo, en este caso. Perfecto. Acá lo coloco el filtro, hablo acá y aquí dice seleccionar varios elementos. Entonces ahí me muestra que yo podría, por ejemplo, considerar esos tres elementos para poder hacer esta tasa. O sea, aquí estoy considerando estos elementos. ¿Ya? Entonces, después también voy a mostrar cómo incorporar segmentadores de datos en los dashboards o filtros en los datos ya para el dashboard. Entonces ya tengo aquí mis primeros dos indicadores. Vamos a empezar a pintar nuestro dashboard con nuestro panel de control con esto.
Uno de los temas que yo les mencioné era que estos son indicadores de gestión, por lo tanto, es muy relevante a la hora de presentar los datos, la imagen. ¿Ya? Y aquí, aunque no lo crean, es muy importante el cómo lo vamos a presentar los datos. No es llegar y, claro, yo ya tengo el indicador, lo tengo acá, lo puedo llegar y presentar de esta forma, digamos. Pero es feo, no se ve bien. En cambio, lo vamos a presentar un poquito más bonito. Yo tampoco me declaro un buen diseñador, digamos, pero algo de talento le vamos a poner para tratar de mostrarlo en forma gráfica bonita. Entonces vamos a empezar a armar algo parecido a lo que llamé acá para poder tener algo que se presente un poquito mejor. Entonces vamos a ir mostrando ese tipo. Entonces vamos a primero insertar aquí en nuestras ilustraciones una formita para el título. Entonces pongamos un título acá. Este yo le llamé condominio Don Juan. En realidad lo cambié después, yo le había puesto Don Memo. Lo vamos a dejar así porque a mí me dicen Memo, soy Guillermo Márquez, así que lo vamos a dejar. Primero vamos a usar las plantillas de colores que ya traen. Vamos a usar estas, ¿ya? Vamos a seleccionar un tipo de letra que nos guste y la idea es que después uno selecciona una letra que se vea. Yo estaba usando y la vamos a poner más grandecito, lo vamos a centrar y ahí ya empieza a tomar un poquito de color. Le pueden ustedes agregar, por supuesto, su logo y agregar la información. Ok, entonces vamos a ir armando esto para que se vea en forma gráfica, en forma agradable. Vamos a incorporar entonces unas tabletas donde vamos a empezar a desplegar nuestra información. Vamos a insertar ilustración, una formita de esta forma. Y tenemos tres indicadores, ¿no es cierto? Vamos a poner uno acá. Copiamos por acá y mi tercer indicador acá. ¿Ok? Este le vamos a poner total ingresos, total gastos y tasa gasto ingreso. Perfecto. Vamos a usarlo de esta forma, vamos a ponerle aquí un poquito de color también, ¿no es cierto? Vamos a cambiar la letra, agregarla un poquitito, vamos a centrarla en el. Perfecto. Y vamos a dejar los ingresos, vamos a ver el formato, vamos a ver aquí el estilo y el ingreso, pongámoslo en verdecito. ¿Les parece? ¿Les gusta ese? Ya, para seguir esa línea, entonces los ingresos los ponemos en verde, los gastos dejemos en azul para que no se vea muy feo, y el estilo de este indicador lo vamos a poner aquí en morado. Entonces, ok, ¿cómo pongo el dato aquí ahora? Ya, el dato ya lo tengo calculado acá, pero lo tengo que poner acá en forma visual. Entonces aquí lo que vamos a es insertar un cuadrito de texto acá para ese valor. Y acá una técnica es que ustedes, si yo aquí le pongo la ecuación, no va a funcionar. Lo tienen que poner acá arriba. Le ponen igual, vamos a mi tabla de análisis, a total ingreso. El primero coloco acá. Perfecto. Y ahí me trae el valor. ¿Ya? Ahora vamos a configurarlo. Usemos la misma tipografía. Pongámoslo en grandecito. Vamos a poner que no tenga relleno, cosa que se vea en el mismo fondo, y lo vamos a poner en la letra blanca para que se vea. ¿Listo? Y vamos a saquemos ese borde, creo que se nos quedó ahí en el contorno, sin contorno. Perfecto. Listo. Tenemos nuestra primera tarjeta con un indicador, ¿ya? Y que ya es muy distinto estar presentando esto de esta forma a que estar presentándolo así, que el mismo dato, el mismo valor, pero se ve muy bien.
Ok, entonces voy a usar la misma técnica, voy a copiarlo, me lo voy a traer acá al lado y control V y me lo traigo acá al lado este valor. Vamos a corregirlo ahora y este es egreso, que sería este valor y es mi celda B8. Entonces acá tengo la C, la B8. Listo. Ups. Vamos a copiar el formato de acá, listo. Y lo mismo acá, esta es la celda D8. Ok, vamos a mi panel de control, cambiamos la D8 y lo mismo, vuelta a copiar el formato. Perfecto. Listo, tenemos nuestro, vamos a checarle un poquitito a nuestro primer, queríamos también el formato de esto, dijimos de la letra esta, le pusimos eso y en 16, ups, no tomé todo, voy a tomar el cuadro completo y el tamaño era 16. Perfecto. Lo mismo acá, vamos a ese cuadro. Este es un poquito lateral al principio, pero hecho una vez ya queda muy bien armadito y me va a permitir administrar mucho mejor mi dashboard y presentar mi información. Perfecto. Listo. Tenemos nuestras primeras tabletas de información y que ya me está mostrando un panel de control que me va a permitir ir viendo cosas. ¿Ok? Entonces vamos a volver al análisis. Ok. Puse esa información como la más relevante, pero ahora también me gustaría mostrar la evolución de los gráficos. Entonces acá yo voy a armar una tabla por indicadores, ¿ok? De acá yo estoy sacando 3 indicadores de esta tabla, pero para un segundo indicador donde yo quiero mostrar información distinta, tengo que crear otra tabla. Entonces, esta otra tabla la vamos a crear también. Y aquí, como yo les dije, ya le puse un nombre, basta con que le ponga el nombre o vaya directamente al rango, ¿no es cierto? Lo señale y me armo la otra tabla. Y aquí lo que yo quiero mostrar es mi evolución en los meses de los ingresos y los egresos. ¿Ya? Mostremos cómo ha ido evolucionando. Pero esto lo vamos a presentar gráficamente. ¿Ok? Entonces aquí vamos a también formatear para que esto se vea bonito. Ups, perdón. Acá. Y vamos a poner acá meses y vamos a armar un gráfico de esto. Entonces yo me paro, basta compararme en la tabla. Esta tabla la quiero mostrar, pero no como tabla, sino que como gráfico. Se ve más interesante al mostrar un gráfico de la evolución. ¿Ok? Entonces vamos a insertar gráfico y aquí ya me recomienda un gráfico. Puede ser ese gráfico, por ejemplo. ¿Me parece? Ok, pongamos ese. O podría ser un gráfico de línea donde se va a ver un poco la evolución. Y ahí yo puedo jugar con los distintos gráficos y las distintas propuestas. Vamos a usar el de columna para que más o menos parezca. Ok, entonces, armé ya mi gráfico, lo voy a cortar y me lo voy a llevar a mi panel y lo voy a pegar acá en mi panel. Y vamos a, se ve medio feo con todo esto, entonces vamos a sacarle acá, botón derecho, quitar todos los botones del campo. Perfecto. Y en realidad los ingresos no me gustan en rojo. Veamos qué opciones me da, por ejemplo, poder desplegarlos así. O, por ejemplo, yo quiero, pongámosle, ya, vamos a ponerle un título, que esto va a ser arriba, vertical, no, un título de gráfico, eso quería. Arriba, ¿sí? Y vamos a ponerle ingresos y gastos. Perfecto. Y esto, la verdad que podría, dijimos que queríamos los ingresos,
cambiarle el color de relleno y aquí le vamos a poner en verdecito. Para que esté acorde con mi gráfica de arriba. Entonces ya tengo mis gráficos de ingresos e ingresos sobre esto y me va mostrando cómo ha sido la evolución directamente. Entonces ya tenemos un primer gráfico. Acá ustedes lo van a poder formatear. Si le ponemos acá, puede ser acá, si le quiero agregar o quitar, si quiero mostrar la tabla de datos, por ejemplo, si quiero eliminar la cuadrícula o eliminar la leyenda, así lo mostramos más grande. Todo lo que es la configuración aparece ahí. Y de los colores, esta es la propuesta. Y pues también hay propuestas de distintos colores que se pueden ir aplicando. ¿Ya? Vuelvo atrás y puedo los distintos estilos. Y yo aquí también podría ir jugando con las mismas propuestas que les van haciendo, por ejemplo, ese no me gusta. O hay distintas escenarios. Me gusta, lo vamos a dejar así sencillo, pero sí le vamos a poner un poquito de color al fondo. Le quiero poner color no por temas, sino que el estilo tampoco. Al fondo, formato del área. Relleno sólido y le vamos a poner grisecito. Bueno, me gusta. Perfecto. Ahí tengo entonces mi gráfico de ingresos y gastos con mis indicadores y me muestra también la evolución. ¿Ya? Y se fijan, armé esta otra parte. Acá lo que armé es otra tabla que me dice cómo estoy gastando el dinero. ¿Ya? Que vamos a armar de esto. Esto es la evolución de los egresos y los ingresos, pero también me interesa saber, por ejemplo, oye, ¿en qué estoy gastando? ¿Cuáles son mis indicadores respecto a las áreas donde yo más estoy gastando o menos estoy gastando? Entonces vamos a nuevamente insertar una nueva tabla. Ya dijimos que se llama consolidado. Y nuevamente nos aparece directo la tabla. Es muy fácil, por eso les aconsejo cuando tengan las tablas y creen la tabla, pónganle nombre. Porque en general todas las tablas, cuando ustedes les ponen nombre, es mucho más fácil. ¿Ya? Esta se llama tabla dinámica 17. Vamos a ir, dijimos, aquí me interesa poner vamos al ámbito, que es en qué estoy gastando, el monto, y aquí me suma todo, ¿ya? Porque aquí inclusive pone la colilla de cobro, es uno de los conceptos de ingreso. Entonces vamos a poner un filtro ahí para sacar la colilla de cobro. Yo no quiero, solo quiero los egresos. Entonces vamos a mostrar ahí solo los egresos. Perfecto. Le ponemos nuevamente formateo de datos. Y vamos a armar acá un gráfico. Nuevamente, insertar un gráfico. Y en este caso vamos a armar un gráfico de torta que me va a presentar la distribución de esta forma. ¿O este? ¿Le gusta ese? ¿Le gusta ese? Ya, pongamos esto. Ok, perfecto. Entonces vamos nuevamente, control X, me lo llevo a mi panel de control. Perfecto. Y lo ponemos acá. Lo acomodamos, lo ajustamos aquí y listo. Un poquito más largo. Saquémosle estos botones, quitando los botones de los campos. Guillermo, nos consultan. Si después de haber ingresado el gráfico en el dashboard no me gusta y quiero cambiarlo, ¿cómo lo hago? Muy fácil. Usted va acá y cambiar el tipo de gráfico. Entonces yo aquí puedo elegir ahora de línea, no se ve muy bonito, o forma circular, o ya, ese se ve muy raro así, lo dejamos plano, por ejemplo. ¿Ya? Es muy sencillo. Vamos a mantener eso y aquí este gráfico no es de total, sino que es de gastos por ítem. Perfecto. Y aquí me está mostrando mi gráfico, lo vamos a poner también el relleno
para que se vea equivalente. Perfecto. Y nos quedó un lindo gráfico. Ya, aquí ya tenemos harta información. Si uno lo ve presentar esto, es muy distinto a presentar, aunque sea esto impreso, se ve muy bonito. Espero que yo no soy especialista en diseño, digamos, pero ya al presentarlo de esta forma, con datos destacados, obviamente vamos a trabajar. Pero me gustaría hacer análisis. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría revisar es cómo esto va evolucionando, cómo se va comportando. Para eso hay una herramienta que se llaman los segmentadores de datos. Entonces, vamos a insertar segmentación de datos. ¿Ok? Y, perdón, vamos a pararnos acá, insertar la segmentación de datos. Ya, y aquí me toma todos mis datos de la segmentación. Yo voy a segmentar por mes. Me interesa en realidad analizar por mes. Y me muestra aquí mis segmentadores. Entonces aquí me muestra todos mis meses, está todo. Y yo lo partí basado en esto. ¿Ya? Lo vamos a ver un poquito. Se ve feo así, me encuentro muy largo. Vamos a ver si lo podemos acomodar. Y aquí voy a decir, póngame 2 columnas. Okay. 2 columnas. Y se me va a ver más bonito. Ahí ya se ve más bonito. Lo ponemos así. También después podría decir, pongámoslo más cercano al diseño que tenemos, ¿no es cierto? Y lo acomodamos y lo dejamos listo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy aquí, pincho abril, me va a mostrar solo abril. Selecciono 2 meses y me muestra estos 2 meses. Entonces ya me arma mi dashboard muy dinámico. Ahora, el problema está que solo se me está moviendo este. ¿Qué pasa con los otros? Porque estos indicadores también deberían variar respecto a eso. Vamos a eliminar esta segmentación. Y aquí hay una opción que se llama conexión de informes. Entonces, acá lo que yo conecto es con ese segmentador, cuáles serían las tablas que yo puedo conectar. Aquí me dice las hojas, vamos a conectar esta tabla dinámica y esta tabla dinámica, que son las otras que yo tengo acá configuradas, que son las otras dos que yo creé aquí en análisis KPI, ¿correcto? Y vamos a esto. Entonces, ¿qué me va a hacer ahora? Si yo pincho abril, me van a cambiar todos mis datos. ¿Se fijan? Me cambiaron todos mis datos. Selecciono junio y me hace adecuación de todos mis datos y ya me quedan todos asociados con este segmentador de datos. Entonces aquí ya me permite estar haciendo mayores análisis. Yo con clic voy seleccionando y puedo hacer análisis, por ejemplo, qué pasa con los últimos 3 meses, cómo ha evolucionado esto. Perfecto. Oh, perfecto. Mira, los ingresos, vamos, estupendo. Vamos por sobre, en estos últimos 2 meses hemos mejorado y nuestra tasa de ingreso ha mejorado y nuestra distribución también ha mejorado. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en los primeros 3 meses? A ver, aquí es donde anduvimos mal, en particular en mayo. A ver qué pasó en mayo, dónde anduvo la distribución. Oye, en proveedores. Y ahí ya podría empezar a jugar y empezar a ver y detectar cierta información que me va a permitir hacer un gráfico absolutamente dinámico de este dashboard. Por supuesto que es muy distinto presentarlo de esta forma que solo con tablas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Hasta el minuto. Bueno, estas son las herramientas básicas que tiene Excel para poder habilitar un dashboard. Y aquí ustedes pueden continuar armando muchos dashboards más, ¿ya? Vamos a implementar acá aquí los agrupamos por concepto, pero lo podemos agrupar ya un poquito más en detalle. Por ejemplo, yo quiero ver proveedores. Vamos a volver aquí, análisis, vamos a agregar otra tabla. Nos consultan nuevamente Beatriz Cruz. Si puedes, por favor, indicar dónde está la parte que permite conectar los segmentadores. Perfecto. Acá me paro en el segmentador, ¿ya? Acá. Déjenme por la luz. Ya, aquí la segmentación de datos. Estoy acá. Voy al menú de segmentación de datos y aquí está conexión de informes. Al pinchar me abre las tablas que yo tengo, todas las tablas. Aquí yo tenía estas otras 3 tablas en la otra dashboard que tenía. Pero aquí están las tablas que yo he estado jugando ahora, lo que les he estado mostrando. Entonces aquí es donde yo las linkeo estas tablas para poder armar este segmento. ¿Ok? Y podría agregar más segmentadores si yo quiero, digamos.
Por ejemplo, este gráfico lo voy a cambiar y esto lo vamos a dejar como segmentadores, el área. ¿Les parece? Entonces hagamos ese cambio. Voy a eliminar este, me voy a ir acá. Y este de acá, esta tabla, que fue la que estábamos utilizando, la voy a modificar y la voy a dejar, el ámbito lo voy a sacar, voy a dejar el concepto, ¿ok? Oh, pero tengo muchos conceptos, ¿ya? Pero acá voy a usar una técnica distinta, que es solo mostrar una parte de esos conceptos, ¿ya? Y voy a mostrar los principales. Aquí yo puedo ir al filtro y yo puedo decir aquí por valor, entonces voy a mostrar los 10 conceptos superiores, o sea, los 10 ítems que más gastan. No voy a mostrarlos todos, sino que porque la lista es muy larga, entonces muestro solo los 10 ítems que estoy gastando. ¿Cuáles son mis principales 10 ítems donde se me va mi mayor porcentaje de gasto? ¿Ya? Entonces vamos a, nuevamente, nos paramos acá e insertar un grafiquito. Nuevamente lo extraemos. Aquí es, llamamos al panel, control V, adecuamos. Nuevamente voy a sacarle, ocultar los botones. Y aquí, ingresos por ítem. ¿Okay? Listo, estamos ahí. Y aquí me está mostrando solo mis 10 principales ingresos. También eso es importante. Damos relleno para que nos quede parecido al otro. Ya. El tema gráfico es bien importante. Cuando yo estoy presentando información, ¿cómo la estamos presentando? Bien importante. Voy a agregar otro segmentador. ¿Ya? Y este segmentador, me voy a parar acá y datos. ¿Dónde está? Aquí. Insertar, segmentación de datos. Y lo que vamos a insertar es el ámbito. ¿Ok? Perfecto. Y acá lo vamos a colocar acá porque son los ámbitos de segmentación respecto de la colilla cobro. Pues yo la tengo bloqueada al otro lado, me va a desaparecer. Y yo lo tengo esto asociado a este gráfico acá, por ejemplo. ¿Ya? Que es el que me interesa. Pero si yo lo modifico desde acá, también se me va a modificar respecto a la mezcla de la segmentación de datos. ¿Ya? Vamos a aumentar acá, eliminamos acá y el formato dejémoslo parecido a la anterior. Listo. Entonces ya podría ir acá a las conexiones y volver a segmentar en forma con todos los gráficos que yo tengo. Perfecto. Listo. Y me queda todo mi dashboard integrado. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto he pagado en remuneraciones. En remuneraciones se ha pagado todo esto. Esto fue el flujo de evolución de mis remuneraciones. Acá me está dando un error. ¿Por qué? Porque cuando segmenté solo remuneraciones no corresponde al ingreso, por lo tanto ingresos está en cero. ¿Okay? Entonces, quizás la primera tabla la debería descolgar de esta segmentación. ¿Se fija? Aquí la conexión. Esta es la primera tabla, debe haber sido esta. Y ahí me queda con los valores totales y me muestra solo la segmentación a nivel inferior. Entonces, ¿cómo andan respecto a los proveedores? Proveedores, ahí gasté harto al principio y aquí gasté menos. ¿Cómo estamos en servicio? ¿Cómo estamos en los servicios profesionales? Uy, qué raro esto, porque y ahí yo puedo ir analizando. Se fijan, cuando uno ya empieza a jugar con la información, empieza a poder analizar y poder segmentar la información. A ver qué pasó en mayo. Veamos en mayo en detalle y quiero a todos. ¿Ya? Y ahí me muestra toda mi distribución. Oye, en mantención tuve harto de información. Y ahí ya puedo ir en detalle a ver qué pasó en la mantención en detalle. Significa que al ver esta información te da pauta de poder estar conversando respecto a los distintos indicadores. Bueno,
Yo sé que falta Guillermo, mucho. nos Dale. preguntan también si es posible ocultar las hojas donde están las tablas de datos para que al momento de enviarla a través de correo electrónico estas no sean visibles. Sí, es posible. Vamos a ver acá y podríamos, todo esto de análisis, definir botón derecho, ocultar, y ya me quedan ocultas todas mis tablitas que tenía acá. Vamos, Y vamos a cómo dejar se solo eso. pudieran volver a ver. Aquí las oculto y después me paro nuevamente acá abajo y le doy mostrar y me digo cuál es la que yo quiero mostrar y me las muestra. Ya, ahí, por ejemplo, yo quiero mostrar eh, la de análisis que estábamos viendo, ¿no es cierto? Esta era la que estábamos trabajando. Y ahí tengo mi dashboard y yo podría, por ejemplo, ya eliminar. Que eliminar. Bueno, lo otro que puedo hacer es proteger el archivo también. Acuérdense, parte de cuando yo voy a enviar un archivo y efectivamente quiero que solamente, primero, claro, ocultar esa pantalla, envío esta información y ahí pueden jugar y hacer todo el análisis que quieran, pero sin ir a modificar mis datos, digamos. Entonces, en ese contexto, me va a permitir entregar información mucho más rica, pero sin que modifique los datos, que es bien relevante. Para eso ustedes lo que pueden hacer es proteger el archivo, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a guardar este archivo y aquí en información, yo puedo ir a proteger mi archivo, ¿ya? Y aquí yo puedo decir con qué lo quiero proteger. Por ejemplo, la hoja actual, todo el libro, agrego una firma que no me lo modifiquen, en una contraseña, ¿ya? Y o abrir siempre solo lectura. Si lo abro solo lectura, lo van a poder modificar, lo van a poder ver, pero no lo van a poder grabar con datos distintos, ¿ya? O proteger la hoja actual. En general, lo que podrían hacer es, la recomendación es, antes de ocultar, proteger las páginas de datos, ¿ya? Y eso le va a permitir no modificarlas. Entonces, con información vamos a proteger la página actual, eh, qué página y qué contraseña. Ya que me está preguntando qué protección quiero tener. Entonces, toda la información, no modificar datos, no ordenar, no hacer nada, por ejemplo, las tablas de datos, ¿ya? Y ponerle una contraseña para que después solo ustedes la puedan modificar. Entonces, cuando uno va a despachar este documento, es bueno que vaya protegido justamente para que no les modifiquen la data. Nos consultan por aquí, ¿qué pasa si se me olvida la clave? Uy, eso es complejo. Eso es complejo. En general, si se olvida la clave, hay algunas técnicas y herramientas que están por ahí disponibles en Internet para poder craquear el archivo y poder eliminarla. Pero si se te olvida la clave, te va a quedar el archivo bloqueado en general. Es difícil sacar la clave. Así que pongan una clave, un mnemotécnico de clave que se van a acordar, para poder armarlo, ¿ya? O en alguna parte oculta, ténganla por ahí, no sé. Pero el tema de administrar la clave es un tema relevante porque en general hay que hacer un truco como para hacerlo y yo diría que es mejor tener la conciencia de poder administrarla bien. Perfecto. Bueno, esto era más o menos lo que yo les tenía preparado. Estoy abierto ahora a las consultas, por favor. Sí, recuerden que pueden levantar la mano y yo les daré el derecho de palabra para que puedan consultarle lo que deseen referente al tema a Guillermo. Seguramente se los responderá muy amablemente. También por supuesto. quería recordarles que todo este material estará disponible en Edifito TV. Ustedes se pueden ingresar a nuestra web y en la parte superior van a ver una pestaña que dice Edifito TV y allí van a poder consultar no solo este seminario, sino todos los seminarios que hemos dado en el pasado. Está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, así que pueden estudiar cuando lo deseen. Ya, Em, yo sé que le ahí- falta, bueno, aquí
armamos un par de indicadores y mostramos un poco de información. Eh, pero ahora ya con estas mismas técnicas que vimos acá se sigue avanzando y pueden armar un dashboard, después le ponen ya, esto es información financiera. En Edifito, me gustaría antes de cerrar, no sé si ya hay alguna pregunta. Edifito cuenta con toda la información, por ejemplo, para este informe yo me basé en este reporte, que es el consolidado de cobro versus pagos. Uy, me sacó. Perdón. Vamos a ingresar. Justamente nos pregunta sobre la descarga de informes dentro de Edifito, Guillermo, así que qué oportuno hablar de esto. Sí, respecto a este, yo me basé en este informe, que es el consolidado de cobros versus pago. Edifito todos sus informes, toda la información que tiene el informe, y acá tengo la opción de descargar Excel. ¿Ya? Yo aquí lo descargo Excel y llegué a este formato que fue, vamos a mostrar todo ahora, digamos, eh, la tabla de datos. Este formato es el que ustedes descargan al hacerlo de esta forma, ¿ya? Bueno, este es un condominio que tengo 2 meses, y Edifito cuenta con muchos otros informes que son descargables y les va a permitir casi todos los indicadores que yo les mencioné ahí, los pueden descargar directamente de Edifito los datos y presentarlos como indicadores usando estas técnicas que revisamos ahora. Por ejemplo, aquí el reporte histórico de UCOS. Yo también podría bajar este informe de UCOS, cómo están pagando las UCOS, y generar un dashboard especial por cada una de mis unidades de copropiedad, cómo está pagando, cómo es el flujo de pago, si pagan, en qué periodo. Esto va con las fechas, también se pueden hacer análisis de fechas, análisis de tiempo, a cuánto tiempo me están pagando, toda la información. ¿Ya? Edifito cuenta con un set de informes en cada uno de los ámbitos, en egresos, en los cobros individuales, hacer un análisis, por ejemplo, respecto de los cobros individuales, de las lecturas de cobros individuales en este periodo, por ejemplo. Ya. Vamos a bajar enero. Aquí yo tengo agua individual, de error. Por ejemplo, acá todos los metros cúbicos de enero, y yo me llevo esta información, la cargo en el sistema y empiezo a hacer un análisis. Yo después podría tener una escala de tiempo del análisis respecto a los consumos de cada una de las unidades de copropiedad respecto a este ítem en particular. El Edifito va a Inclusive permitir pudiera siempre. ver qué departamentos son los que más consumen, por ejemplo, a través de un top 10, Ah, es posible. exactamente, a través del, exactamente, a través del filtro que pusimos acá en el panel de control, que esto, ¿se acuerdan que aquí solo me muestra los 10 más consumidos, los 10 con más gasto? Lo puedo aplicar la misma técnica, los 10 más o los 20 o los que sea el porcentaje respecto a lo que ustedes estimen conveniente, se puede configurar en mi tabla de datos que vamos a mostrar acá, que eran los análisis de KPI. Acá yo puedo, en este filtro que usamos por valor, los 10 mejores, aquí yo podría poner, no sé, los 20 principales. Entonces ahí igual me los considera o solo los 5. Entonces, usando estas mismas técnicas que hemos revisado acá, me va a permitir hacer los distintos análisis en los distintos otros ámbitos que hemos estado revisando. Edifito, como les decía, todas las funcionalidades que tenemos en Edifito tienen la opción de descargar. Tengo aquí consolidado todos los informes. Tiene un set de informes infinito para poder hacer muchos indicadores respecto. Esta es la parte más administrativa, pero si me voy a la portería, también puedo ver el tema de las visitas, todo lo que es la gestión de visitas, la correspondencia, el libro comunidad, en operaciones, todo lo que son las mantenciones, el calendario de mantenciones, ver los reportes de mantenciones. Eh, en remuneraciones también, el tema del el libro de remuneraciones, yo podría estar revisando y bajando los libros de remuneraciones y tener un análisis de cómo van evolucionando las remuneraciones mes a mes, cuántas horas extra estoy pagando, cuántas licencias tengo. Toda esta información es súper relevante, que si ustedes cuentan con una herramienta como Edifito, en la cual pueden registrar toda la información. Mientras más información, más usos tengan, tienen ahí toda la información para poder después generar muchos y mejores
dashboard de control de gestión y poder presentar así su trabajo. O sea, presentarse a una reunión de comité, por ejemplo, con esta información a la mano, donde se pueden hacer análisis, obviamente es mucho más productiva y me va a presentar mucho mejor el trabajo. Mandarle esta información a mis copropietarios, oye, esta es nuestra situación, así vamos evolucionando, aquí se ve perfecto, oye, la recaudación va aumentando, bingo, qué bueno, tenemos controlados los gastos. Esto habla de una buena gestión. Entonces, presentar la información es clave para poder mostrar el desempeño de la gestión que se está realizando detrás. Perfecto, Guillermo. Carolina Rosales nos pregunta si pudieras volver un poco al principio, al inicio de las tablas, que ¿Ya? se le perdió un poco el audio en ese momento, entonces quería ella conocer un poco más sobre este tema. Ya. Uno de los primeros temas que hablamos y que es la base para todo esto era esto que yo les mencionaba, existían las tablas del tipo generales con las tablas del tipo normalizado. O sea, tenemos que hacer un trabajo de llevar esta tabla de esta forma a un modelo normalizado de esta forma, que es la que me va a permitir alimentar luego mis tablas dinámicas para poder hacer el proceso de generar estos indicadores, poder desplegarlo después de esta forma. Entonces, el primer trabajo, bueno, primero definir los indicadores que quieren, pero luego ya para empezar a trabajar es llevar a la normalización de la información que nosotros tenemos para poder hacer estos pasos que nosotros hicimos, desde la data, normalizar y empezar a hacer los análisis de los indicadores para luego desplegarlos. No sé si ahí en la parte de cómo se arma esto es importante. Aquí ustedes tienen que tratar de colocar la mayor información posible de mis datos generales, que son los que se van repitiendo mes a mes, que los puedo calcular. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, en este caso, vamos a, rápidamente les voy a hacer cómo normalicé esto. Voy a crear una nueva página con estos datos. ¿Qué hice yo? Abrí aquí varias columnas. Estos datos, que son cabeceras, si se fijan, este es la suma de todo eso. Por lo tanto, a mí ese dato no me interesa. El dato que me interesa es este dato. Entonces, yo dije, ya, bueno. Y los tengo agrupados en estos ítems. Ya, entonces tenemos acá, lo primero es el ámbito, ¿no es cierto? Y en este caso, esto es proveedor. Entonces, este título que me agrupa todo esto, lo pongo acá al lado y normalizo esa información y lo pongo de esta forma. Listo. Después estos son servicios. Servicios. Listo. Entonces acá normalizo servicios. ¿Ya? Y esto, que son los totalizadores, no me sirven, no es data, sino que son cálculos de eso y en mi tabla dinámica yo después eso lo puedo sacar directamente. Acá le puse seguros y remuneración. Listo. Ya vamos a dejarlo hasta ahí. Y esto estaba dentro del ámbito egresos. Entonces acá yo le puse el tipo. Y esto es del tipo egreso. Y todos estos son egresos. Hasta se pasó. Lo voy a bajar hasta ahí nomás. Y después fui eliminando esas tablas que ya no me sirven. Esa no me sirve porque son totales. Esta no me sirve, es total. Estas son totales también. Y me quedo solo con la data. Eso es lo que yo busco en este proceso. ¿Ya? Y voy a cerrar hasta acá para que no lo más. Ok. Y después tomé lo que eran los indicadores de arriba. Pero voy a trabajar solo con estos ingresos. ¿Ya? Acá, marzo, dije, bueno, en marzo no tengo operación, así que lo saqué. Y lo otro que hice fue aquí, puse el mes. Entonces, abro, insertar el mes. Esto le puse
concepto. Y acá, todos estos datos son correspondientes a abril. Entonces aquí me llevo esto hacia abajo, son abril. Y listo. Entonces hasta aquí es mi tabla normalizada. ¿Ya? Entonces, esto es lo que es relevante, que son los ítems que nosotros usamos en el otro. Vamos a copiar este formato acá para que se nos mantenga eso. Y luego, ¿cuál fue el siguiente trabajo? Es esto mismo, replicarlo para los otros meses. Esto como esto lo hacen una vez, es trabajoso, pero después, cada vez que van armando un nuevo gasto común, se le va a agregar una nueva columna, toman esa columna y la agregan a su tabla normalizada y lo van a hacer. Entonces, yo lo tomé acá y dije, copié, entonces, y me voy acá de nuevo, copio el mes de mayo, en mis montos, y aquí a esto le puse monto, perdón. Aquí me dio una mala pasada, porque esto era abril. Le di estirar, ya. Y estos de acá son ahora corresponden a mayo. Listo. Y así sucesivamente, con los otros meses, armé, bueno, en realidad es lo que yo hacía, lo eliminaba acá, iba tomando todos estos meses y normalicé mi tabla y llegué a esta tabla completa. Después eliminé todos los otros datos y llegué a eso. Entonces, es el primer trabajo que se hace para poder armar esta tabla respecto de la data que teníamos, que veníamos de acá. ¿Ya? Como esto es historia, esto después hasta acá ya no se modifica. Cuando cierre el mes de octubre, generando noviembre, por supuesto, cargo nuevamente esa información. Y ahí un pequeño dato es que mis tablas, cuando yo agrego más información y las tengo normalizadas y las tengo con nombre, después ustedes le van a actualizar y después le aumenta el rango en forma automática si es que lo tienen marcado como tabla. Eso es importante. Si es que no lo tienen marcado como tabla, ustedes van y lo que hacen es aumentar el rango de datos de la tabla y aumentan lo adicional que le pusieron y después le dan, nuevamente separan acá, o dan a actualizar y se le va a actualizar todos los datos y el panel de control se le actualiza con los nuevos meses que están agregando. ¿Ya? Por eso, importante cuando armen la tabla normalizada es marcarla, que es este rango es la tabla, ponerle un nombre y hacer referencia a los nombres. Entonces, después actualizan esto y automáticamente se le actualiza toda la otra información. Perfecto, bueno, por aquí creo que no tenemos más preguntas y hoy como que nadie se animó a hablar por el micrófono, pero bueno, creo que hemos contestado la mayor parte de las dudas. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación. De verdad que cada vez que nos enseñas algo aquí, definitivamente todos tenemos algo más que aprender. No, Y muchas gracias por haber podido compartir un ratito y nada, quedo abierto a cualquier ayuda que podamos brindar respecto a poder profundizar sobre estos temas. También estamos muy abiertos a poder hacerlo. ¿Ya? Los invito a que sigan trabajando en esto. Partimos con el tema de indicadores, ahora ya queda en ustedes, ya tienen las herramientas, tienen los conceptos básicos. Sé que avanzamos bastante rápido, pero son más o menos las mismas técnicas que se siguen usando hacia adelante con los otros ámbitos. Entonces, vean el tema de remuneraciones, por ejemplo, vean los temas operacionales, los temas de comunicaciones son relevantes. Si es que no tienen esa información, ustedes ármense tablas de trabajo, ármense en Excel sus propias tablas donde están ahí registrando la información y después de eso las presentan con tipo panel de control y se va a ver mucho mejor la información y la gestión. Nada, solo agradecerles a toda la participación, escucharme y quedo abierto ahí a cualquier colaboración que podamos realizar.